Buenos días, estamos en el curso de regularización de textos políticos y sociales 2, esperando la incorporación de los alumnos para hablar acerca de las ideas de Montesquieu, sus ideas políticas. Vamos a ver la conexión ahorita con los alumnos. Ideas políticas de Michel de Montesquieu, esperando la incorporación de los alumnos. Sus ideas políticas en cuanto a que Montesquieu se opone a las ideas de Thomas Hobbes, cómo él distribuye los poderes que hasta la fecha siguen vigentes, sus ideas que contribuyen también en gran medida al estallido de la Revolución Francesa y la influencia que ha ejercido en otros países posteriormente. Así que estamos a la espera de los alumnos para dar inicio a este curso, sesión de regularización. Ya tenemos aquí a Harold como primer participante, Harold Rodríguez. Vamos a esperar la incorporación de los demás. Lo registramos para llevar la secuencia de las sesiones. Harold, ¿Qué onda, profe? ¿dónde andan los demás? Ah, caray, ¿a poco soy el único? Sí, y ya son 9:04, con 5. No, pues es que uno que es puntual, ¿qué se le hace ¿Ya no tienes clase con nadie? con usted nomás? Ah, sí, y ya terminan. Sí, Pues y vamos a ya. empezar, ¿no? ¿Tienes ahí Sí. tus apuntes? A ver, aguanta que los traigo. Ya llegó Brenda Paola. A ver, profe, me salgo y vuelvo a entrar porque no se escucha tan fuerte, ¿va? Hey, Deja vuelvo a entrar. ok. Brenda, buenos días. ¿No me escuchas, Brenda? Sí, aquí estoy. ¿Dónde andabas la otra clase? Pues ahí arreglando más cosas. ¿No pudiste entrar o no hubo chance? ¿Mande? No le escuché. ¿No pudiste entrar o qué pasó? La otra No, sesión. tuve un percance. Perdón, ahora ya no te escucho. Sí, ¿Tuviste qué? un percance, un pequeño percance. Ah, ya. Y sí sabes que estamos trabajando o vamos a ver las ideas de Montesquieu para que estés No, ahí, no sabía, pero ahorita para que estés al día. investigando y participando. ¿Listo, Harold? ¿O todavía no? Ya, profe, aguanta. ¿Qué investigaste en lo que llega a 10 de Sollano? Sí vio que sí envié mi tarea, ¿no? Sí, pero dijimos que lo iban a tener ahí en sus apuntes también. Ah, sí. Sí, ya la vi. Ya vi que la enviaste. A ver, pues de lo primero. Ujú. Fue filósofo y fue jurista.
Así es. Jurista en Francia En es como, pues antes eran como de los que más sabían de derecho, de leyes. Así es. Este, Está muy bien. Su obra más destacada fue La separación de poderes. Exactamente. Que todavía se sigue empleando, se sigue practicando en muchos países. Ujú. Fue elegido miembro de Royal Society, Así que es. quiere decir la Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural. Y que por cierto, muy pocos entraban a esa Real Sociedad, ¿verdad? Ujú. De acuerdo a sus méritos. Muy bien. A ver, Dice ahorita- que en su obra el espíritu de las leyes manifiesta admiración por las instituciones políticas inglesas y afirmó que la ley es lo más importante para el Estado. exacto, Muchas de sus obras pues fueron muy criticadas, entonces pues no fueron muy bien vistas. así es. Es No tengo que información. se adelantó su tiempo, por eso fue criticado. A ver, Brenda, ¿qué investigaste? La principal aportación de Montesquieu ha sido su propuesta de separación de poderes y de hecho todos los sistemas democráticos han adoptado este modelo constituyendo la propia esencia de la democracia. Por otro lado, Montesquieu hace una defensa de la libertad religiosa y del estudio empírico de la realidad. El objetivo del pensamiento político de Montesquieu, expresado en el espíritu de las leyes, es elaborar una física de las sociedades humanas, pero para garantizarla al máximo, Montesquieu considera que es imprevisible la separación de poderes. Sí, esto dolió mucho porque ya dijimos que el poder estaba concentrado en una sola persona, que era en aquellos días el rey. El rey era el que ejercía el poder absoluto, por eso se les llama monarquías absolutas, porque no había otra opinión salvo la de él. Obviamente tenía consejeros, tenía quien le apoyara, pero la última decisión la tomaba el rey y por eso se le llama monarquía absolutista. Con el tiempo las ideas se fueron transformando y gracias a estos pensadores que estamos viendo aparecen y con el tiempo los países van adoptando estos cambios para que hubiese un mejoramiento en la sociedad. Porque, por ejemplo, si a algún pueblo, país, le tocaba un rey tirano, un rey negativo, como la voluntad era la de él la que se imponía, pues obviamente esta sociedad iba a sufrir por lo que pasó, por ejemplo, en Rusia con los zares, algunos, Iván el Terrible, entre otros, que ejercieron un poder absoluto y fueron muy crueles algunos. Y en la época moderna, Hitler lo intentó con Alemania, Mussolini en Italia, y su voluntad era la única que valía. Muy bien, entonces Montesquieu en primera instancia se opone a Thomas Hobbes en casi todos los puntos, ya que, como dijo Brenda, es un apasionado de la libertad y detesta cualquier forma de gobierno que la niegue. Y en las monarquías absolutas había todo menos libertad, es decir, el poder absoluto en todas sus manifestaciones. Y era la forma típica de gobernar, es decir, no había todavía una evolución ni una visión de lo que sería en un futuro la sociedad. Entonces, hasta cierto punto se consideraba normal, por decirlo así, porque no había otro esquema de gobierno que fuese copiado. Montesquieu consideraba al pueblo como la fuente última del poder constitucional.
y ahorita lo estamos viendo. El pueblo es el que elige a sus gobernantes a través del voto. Y para lograr el voto tuvieron que pasar muchísimos años de evolución y madurez política. No aparece así de la noche a la mañana el voto, sino que fue la consecuencia de un larguísimo proceso. Y durante las monarquías no existía esto. El poder se heredaba. Cuando moría el rey ya había un sucesor, era su hijo, si no tenía hijos, un pariente próximo, un tío, un hermano mayor, pero el poder no se soltaba, se heredaba. Todavía no existía eso de los votos, de la elección popular como ya Montesquieu lo pretendía. Muy bien. ¿Tienen algunas otras ideas de Montesquieu? Pues yo tengo una última, A ver, pues, pero que va pues relacionado con lo que usted dijo, que adelante. se consideraba un precursor del liberalismo. Así es. El liberalismo todavía no existía. El liberalismo es, como su nombre lo indica, llevar la libertad a diversos campos de la sociedad, la economía, el pensamiento, la forma de actuar. Es decir, ciertamente con leyes, sujeción a las leyes, pero también con libertad por parte del ciudadano, en el caso de la política, para participar activamente y no en forma pasiva como lo era antes. Ya nada más se anunciaba el futuro rey de Francia o España es fulano de tal y listo. Y ahora no, si se fijan, los políticos para llegar al poder tienen que ejercer una campaña a través de lo que le llaman una plataforma política. Hacen una campaña de convencimiento con mucho tiempo para que la gente conozca lo que proponen, lo que quieren una vez que lleguen al poder, aunque después se les olvida, pero durante la campaña lo prometen y si la gente se convence por tal candidato, porque hay varios, ejercen el día ya señalado su decisión a través del voto popular y esto se da en las democracias, en las repúblicas, como es hasta nuestros días. ¿Qué más, Brenda, tienes? Búscale, búscale. Ya, ya encontré. A ver, Dice, Montesquieu menciona que un gobierno moderado es mejor. Esto quiere decir que para Montesquieu era mejor un gobierno en el cual se distribuye el poder para que nadie pueda actuar arbitrariamente al haber poderes contrapuestos. Clasifica los gobiernos también por su estructura horizontal o vertical. La horizontal consiste en los contrapesos que deberían existir ante quien ejerce el poder, y la vertical, que básicamente hace referencia a la división de los poderes que para él debe existir sí o sí en los gobiernos moderados. También otra información que encontré antes de esta era que decía que el gobierno debe de tener un gobernador, a los que son gobernados, y debe de haber un poder intermedio entre ellos para que no caiga todo el poder en una sola persona. exacto. Por ejemplo, en México están las cámaras de diputados y de senadores. Los diputados representan al ciudadano y los senadores a los estados, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, etc. Cuando se propone o se promueve una ley, así sea del presidente, primero la revisan los diputados. Si la consideran válida, le dan luz verde y la pasan a los senadores. Si los senadores dicen después de la revisión, está bien, no hay problema por esto, 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 se publica y se pone en práctica. Por ejemplo, en casos
como por ejemplo cambios de artículos o de palabras en la Constitución política. Cuando estaba el gobierno de Lázaro Cárdenas, el socialismo estaba en su apogeo, cuando Rusia y la URSS, etcétera, influyó a los países en gran escala. Aquí en México se propuso el cambio de una palabrita en el artículo 3º constitucional que se refiere a la educación. Originalmente la educación en México debe ser laica, gratuita y obligatoria. Y durante Cárdenas se cambió la palabra laica socialista. La educación debe ser socialista. Y ahí hubo un cambio. Aparentemente esa palabrita no decía nada, pero si se pusiera en práctica hubiera sido un cambio radical, total. Entonces, a eso se debe lo que acabas de señalar. Por ejemplo, en Inglaterra está la Cámara de los Lores, la de los comunes. Y la palabra clave, arbitraria, que no haya un poder arbitrario que quiere decir injusto para los ciudadanos. Por eso hay varios partidos políticos que proponen a través de la plataforma política sus mejoras para la sociedad y la gente en común. Ahora, dicen por ahí en la política que para que funcione bien esto no debe haber tantos partidos políticos. Debe haber, lo ideal serían 2, como es en Estados Unidos, en Inglaterra, que se dividen en liberales y conservadores. Y aquí en México, lamentablemente, hay varios partidos en los que como que el poder se diluye y cada uno propone cosas y al final no sabemos ni qué. En cambio, cuando son 2 partidos, definen perfectamente su plataforma política cuando son 2. Y está bien porque si gana uno ahorita, por ejemplo, en el caso de Trump, que tiene muchos enemigos, el partido opuesto está viendo los errores que cometió o que está cometiendo Trump. Y si gana este partido, trata de mejorar lo que él hizo mal. Y si ese partido hace cosas malas, el otro partido se está fijando y mejora. En cambio, si hay varios, pues se arma ahí una confusión. Por eso lo ideal, dicen, es que serían 2 partidos políticos. ¿Qué más, Harold? Tú ráscale ahí a ver qué sale. A ver. Mientras buscas, dice Montesquieu que la justicia es la finalidad del Estado. Sí, actualmente es el valor supremo en las repúblicas. La palabra república significa lo relacionado con el mundo de la gente, del pueblo, lo público. Asunto público significa república. Y dice don Montesquieu que existe una variedad histórica, sociológica y física de las situaciones particulares en que adquiere forma las leyes y los estados. Todo esto está condensado en su obra primordial que ustedes hace ratito mencionaron, que es El espíritu de las leyes. Es el espíritu particular de cada nación el que constituye la base de sus instituciones políticas. Aquí, cuando dice él es el espíritu particular, la palabra espíritu quiere decir particulares, como es ese país. Por ejemplo, México, el espíritu particular de México es muy distinto al de Estados Unidos, al de Guatemala. Es decir, lo que nos hace diferentes a cada país, eso es lo que Montesquieu señala como espíritu, lo que nos hace diferentes de otros. Por ejemplo, aquí la política es muy distinta
a la de Estados Unidos, a la de Inglaterra, a la de Alemania. Aquí hay problemas de corrupción, en otros lados también hay problemas de pobreza, de distribución de la riqueza. Hay, todo eso hay en todos los países, pero de una manera distinta. Y a esa manera distinta se le llama el espíritu, es decir, las características propias de cada nación. ¿Tienen algo más? Mm, pues aquí dice que vendió su cargo y se dedicó durante 4 años a viajar por Europa, observando las instituciones y costumbres de cada país, Ahí está, lo que o dijimos, sea, los políticos y así. lo que dijimos, costumbres de cada país. Ese es el espíritu de que habla él. Las costumbres, la forma de ser, de pensar, de vivir de cada país. Por ejemplo, un gringo vive y piensa distinto a un mexicano, ¿o no? Sí, Sí, Un francés piensa y vive distinto a un español, aun cuando todos somos seres humanos, cada nación nos moldea de acuerdo a las leyes, las costumbres que hemos adquirido desde la niñez y a través de generaciones pasadas. Por eso un francés ve, actúa y piensa distinto a un ruso, a un argentino, a un italiano. Y ese es el espíritu de cada nación, la forma de ser de cada pueblo. Y también Montesquieu señala la aparición en la era moderna, ya específicamente en la historia. En otras palabras, a partir de las ideas de Montesquieu, se transforman las sociedades en una era moderna que va a seguir su curso, va a seguir evolucionando hasta que las monarquías desaparecen y se van constituyendo las repúblicas, las democracias y las formas de ser muy distintas a las que él vivió. Actualmente todavía hay algunos reyes. ¿Se acuerdan en qué países? Inglaterra. En Inglaterra todavía hay monarquía, la reina que tiene quién sabe cuántos años ya, 90 y tantos. En España también hay monarquía, pero ya no es un poder real como lo tenían en épocas pasadas. Ya es más bien como un símbolo, el No, rey. pues no, ya no tienen tanto poder. Así es. Fue justamente la división de poderes de Montesquieu lo que le restó ese poder. Ya son figuras simbólicas. Por ejemplo, para cuestiones de turismo, de cultura, de sociedad, de diversiones, de pasatiempos, de inauguración de museos, de festivales, cosas así. Pero ya no ejercen el mando en un pueblo. Por ejemplo, España tiene presidente, que es el mero mero. Inglaterra tiene reinas, pero el que manda ahí es el primer ministro o la primer ministro, según sea el caso. Y ya son figuras decorativas. ¿Qué más, Brenda, antes de que te duermas? no, ¿cuál me va a andar durmiendo yo? ¿Te levantas temprano? Sí. Muy bien, excelente. ¿Viene otra? Mejor obra. ¿Mande? Adelante, adelante. Dice, mejor obra, Espíritu de las leyes. El interés principal de Montesquieu es explicar la variedad de las sociedades humanas y de sus gobiernos, no solamente en el tiempo, sino que también en el espacio. Analiza las normas o leyes que rigen el movimiento de la sociedad y sus formas cuyo descubrimiento permite crear una teoría de la sociedad. En el primer capítulo define la ley como las leyes en su significación más extensa no son más que las relaciones necesarias. Ay, permíteme. Sí. Necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas. En este sentido, todos tienen sus leyes, la divinidad, el mundo material,
inteligencias superiores al hombre, los animales y el hombre. Montesquieu pretende con esto ponerse frente al mundo humano como el físico de la naturaleza, pero a diferencia del mundo físico, el mundo humano es mucho más complejo y no se encuentra tan bien gobernado como el mundo físico. Y esto se debe a que el mundo de la inteligencia no está bien gobernado. Solo eso. Muy bien, sí, 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 eso lo vamos a desarrollar en la segunda parte. Ahorita vamos a ver la primera para profundizarlo. Muy bien. Decíamos que las ideas de Montesquieu contribuyeron al estallido de la Revolución Francesa y la formulación de la ley fundamental de las nuevas repúblicas. Acuérdense que la Revolución Francesa tenía un lema: libertad, ahí está la palabra otra vez, igualdad y fraternidad. Lo que pasa es que en Europa existían lo que llamaban las monarquías o la aristocracia de sangre, que era el rey y toda su gente. Y nada más ellos tenían acceso al poder y a los puestos públicos. Poco a poco se fue generando, naciendo y creciendo otra nueva aristocracia, que le llamaban la aristocracia económica. Tenían mucho dinero, eran los burgueses que se enriquecieron con el comercio. Pero como no eran de la nobleza, no tenían acceso al poder. Entonces, ¿qué hacen? Financiaron, promulgaron, apoyaron lo que después sería la Revolución Francesa, con eso de libertad, igualdad, o sea, tener acceso a los puestos públicos. Y estalla la Revolución, caen los monarcas. Acuérdense que el rey Luis, ¿qué? 18, algo así, lo decapitan junto con María Antonieta. Y muchos nobles fueron muertos con el arma letal que se utilizó en aquellos días, la guillotina, una cuchillota que tenía 3 metros de altura y en un momento determinado caía sobre la cabeza de los ajusticiados. Muchos nobles huyeron a otros países con sus parientes. Acuérdense que había alianzas y los puestos públicos pasan a poder de la burguesía. ¿Perdón? Que era lo que pretendían, llegar al poder. ¿Algo más, Harold? Mm, Antes de que te duermas. no, no ando dormido. Bueno, dice también que Dice que definió la monarquía como un régimen en el que también era posible la libertad, pero no como el resultado de una virtud ciudadana difícilmente alcanzable, así es. sino de la división de poderes y como de la existencia de poderes intermedios, como el clero y la nobleza, que limitan las ambiciones del príncipe. Sí, el clero es la iglesia. Estaban muy unidos. La monarquía con la iglesia eran los primeros estados, los de arriba, y luego ya seguían en descenso hasta llegar al pueblo. Todos los que mandaban eran la iglesia y el estado representado por el rey, el monarca. Y no había acceso. Por eso esto se logró con el voto popular, con estos pensadores, pero tuvieron que pasar muchísimos años para que la gente se mentalizara, se preparara, se concientizara de que podía lograr cambios en forma pacífica. Aquí fue en forma violenta por la Revolución Francesa, pero esa revolución influyó a muchos países, entre ellos el nuestro. Y un punto vital o importante de la Revolución Francesa fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que está ese derecho, lo tienen casi todas las constituciones del mundo, entre ellos el nuestro. Un artículo, creo que es el primero de la Constitución de México, dice que todo hombre nace libre y que por el hecho de nacer aquí en nuestro territorio
automáticamente es un ciudadano libre. Y todo eso viene de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa viene de varios pensadores, entre ellos Montesquieu, y después lo que llamaron los enciclopedistas, que fueron los que organizaron, sistematizaron el conocimiento registrado hasta entonces en una serie de tomos que conforman una enciclopedia, y por ello se les llama enciclopedistas, y todo estaba sujeto a la luz de la razón, o sea, a la luz de la razón. Por eso el siglo XVIII, donde aparece todo esto, se le llama el siglo de las luces, donde todo el conocimiento tenía que ser ya comprobado científicamente para que pudiera ser aceptado. Nada de que yo me imagino, se me figura, a lo mejor. No, todo tenía que ser demostrable. Un ejemplo evidente de Montesquieu es lo que ustedes señalaron ahorita, el principio de la separación de los poderes en el gobierno, para restarle poder a un rey. Ya lo dijimos, lamentablemente había reyes crueles, inhumanos, que cuando perdían la guerra o cuando necesitaban dinero para sostener una guerra, lo común era que subieran los impuestos a la gente. Y la gente de por sí estaba pobre. Cuando se avecinaba una guerra, subían los impuestos y la gente se empobrecía más. Eso era cuando les tocaba un monarca así, cruel, déspota o inhumano. Y también se arrasaba con las cosechas para mantener a los soldados. Tenían la obligación los ciudadanos, si llegaban soldados a un pueblo, ciudad, los ciudadanos tenían la obligación, bajo pena de muerte, de mantener a los soldados en todas sus formas mientras estuvieran ahí en calidad de residentes, comida, alojamiento, etc. Y esto hacía que la gente odiara a sus gobernantes por la arbitrariedad que cometían, ¿no? Ustedes dijeron esa palabra, arbitrariedad. Muy bien, ¿tienen algo más o dejamos aquí la primera parte? Pues ya, profe. Ya. ¿Y Brenda, Paola, dónde anda? Aquí estoy. Ah. Bueno, entonces nos quedamos en la primera parte. La siguiente terminamos con Montesquieu. Y vayan viendo por ahí a Juan Jacobo Rousseau. Es el que sigue sus ideas políticas. Juan Jacobo se escribe Rousseau. Yo termino con Montesquieu y ustedes investigan a Juan Jacobo Rousseau y me las mandan, Paola, Brenda, Harold. Profe, ¿se las puedo mandar por Face? Pues es que no me deja mandárselas por correo. ¿Por qué? No le mandé una foto donde me manda que no, que el correo que intenté mandar no sé qué pasó. Hey, pero ¿por qué Harold y 10 de suya no batallan? ¿Por qué Harold? ¿Sabe? ¿Y es el mismo? No, pues nada más le ponemos en redactar. En el clip le ponemos en agregar foto Adjuntar, ¿no? y ya Sí. agregamos la foto y ya Es nada que más se tarda como unos 30 segundos en cargarse y luego pues ya se pone el código del cofre. ¿Qué viste, yo hice Brenda? lo mismo. A ver, inténtalo otra vez, si no por Face. Lo voy a intentar otra vez. Ok. Y ya me dices por Facebook, ¿sale? Bueno, entonces nos vemos la siguiente. Sale, profe.